hace más de 40 años que llegaste a Más de Misiones. 40 años que estoy en Misiones, sí, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo aparece Misiones en el horizonte de un recién recibido? ¿De qué universidad? Un horizonte laboral en tiempos complicados como eran los 80. Sí, mira, yo había estudiado en la Universidad de Rosario, hice antropología, una carrera totalmente delirante, porque entré bajo el gobierno de Lanusse, seguimos los años de María Estela Martínez de Perón, López Rega, todos esos años tan conflictivos, y terminé bajo el proceso en el 78, cuando la carrera de antropología junto con las demás ciencias sociales eran las ciencias malditas y se habían cerrado las carreras. Por entonces me fui a vivir a Buenos Aires a mediados del proceso, a trabajar con una profesora que venía de Estados Unidos, Esther Hermite, una doctora de mucho prestigio formada en la Universidad de Chicago, y trabajamos en una especie de investigación un tanto clandestina, porque eran años muy complicados con temáticas de salud y enfermedad en la capital federal. Y mientras tanto entré en la única maestría que estaba habilitada en la Argentina, que era la de Flaxo, que los militares no habían podido cerrarla porque era una maestría de una universidad multinacional. Flaxo es facultad latinoamericana, todos los países desde México para abajo aportan y era imposible cerrarla. Pero éramos, bueno, 4 locos allí medio escondidos, con profesores que habían sido echados de la UBA por razones políticas, así que también hice una maestría un tanto extraña, y yo conocía a Esther Hermite, con la que trabajaba, a Leopoldo Bartolomé, que había sido el fundador de esta carrera, y conseguí un contrato para trabajar acá unos meses, a finales del 81, ya después vino Malvinas y toda esa efervescencia, y empecé en serio en la universidad ya bajo el gobierno de Alfonsín y con Llamosas aquí como intendente, no sé si te acordás, de Posadas, fue el primer intendente de la democracia, y firmamos una especie de convenio tripartito con la municipalidad, la entidad nacional Yacyretá, que entonces trabajaba allí el doctor Bartolomé, y bueno, nuestro departamento. Creamos allí un programa de investigación sobre temas de pobreza urbana. Y ahí realmente empecé a trabajar en serio en la Universidad de Misiones. Ya todo esto era más o menos el año 84, creo. ¿Sí? ¿Puedes decir entonces, Fernando, que este tema que acabas de mencionar, la pobreza urbana, vino como a encontrarte a vos, o era un interés que vos ya tenías? Yo había hecho algo en Buenos Aires con esa temática, y bueno, además mi esposa en aquel entonces trabajaba en la Secretaría de Salud de la Municipalidad con esa misma temática, y bueno, Leopoldo, que era mi referente y la persona con la que vine aquí a Misiones, y que era, bueno, de alguna manera el antropólogo prestigioso. Yo vine a Misiones porque la carrera tenía mucho prestigio, y ese prestigio estaba centrado en buena medida en la figura de Bartolomé. Y él también trabajaba con el tema de los relocalizados de la EBI, o sea que, bueno, de alguna manera fue una elección, y en parte fue una confluencia de circunstancias que hacían que ese tema se viera favorecido. Empezó en aquellos años, no sé si te acordás, hace tanto tiempo, pero era aquel programa nacional que se llamaba PAN, ¿no? Programa Alimentario Nacional. Sí. Y bueno, todas esas, digamos, patas del Estado estaban de alguna manera preocupados por la temática de la pobreza, y había que investigar y ver qué pasaba en Posadas. Y en eso me inicié yo aquí, en Misiones. Hablemos del tema, porque está claro que es un tema complejo, que tiene montones de aristas, muchas formas de abordaje, depende de quién lo tome, desde dónde lo tome. ¿Sentís que es un tema que, si vivieras otra vida, podrías seguir desarrollando? Yo creo que sí, hoy más que nunca, porque bueno, las cosas han cambiado y no precisamente para bien, ¿no? Se ha agudizado la temática, se ha hecho más compleja. Bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar aquí había como 2 opciones. La más clásica, la más típica en términos metodológicos, era trabajar con estadísticas, o con datos ya construidos, es decir, los datos publicados por el INDEC o por el Instituto Provincial de Estadísticas de la provincia, es decir, las típicas encuestas y censos que te dan una idea de los niveles de vida de la población, de la cantidad de pobres, de, bueno, la estructura familiar, las condiciones de vivienda por allí.
Y la otra orientación que empezaba, que en la antropología tenía alguna cierta trayectoria, pero en la Argentina no se había hecho mucho, más que en algunas villas en Buenos Aires, era hacer una especie de lo que nosotros llamamos una etnografía. Es decir, tratar de ver desde mucho más cerca el modo en que viven, se comportan, toman decisiones las familias pobres, ¿no? Hoy llamaríamos, bueno, excluidos o gente en situación de vulnerabilidad. En aquellos años se hablaba de pobreza, de marginalidad. Y bueno, lo que hicimos nosotros es combinar un poco algunas técnicas estadísticas como para ver el problema a nivel macro y fundamentalmente empezar a trabajar en algunos asentamientos, viendo por un lado todo lo que es, digamos, lo que se llama de alguna forma la cultura de la pobreza. Hoy es un tema es un concepto muy fuera de moda, pero en aquel momento venía bastante bien. Tratar de entender un poco las características particulares de la pobreza en Misiones. Y además tenía este programa una componente importante en intervención. Se trataba de construir algunos centros comunitarios que sirvieran un poco para el desarrollo de actividades comunes, fortalecer la identidad del grupo, crear organizaciones barriales que desarrollaran sus propias modalidades de mejora de la situación. Así que empezamos en 2 barrios de Posadas y bueno, con esos barrios trabajamos unos cuantos años, ¿no? Hablemos de la cuestión metodológica. Algo estuviste diciendo, ¿no? De la intervención. Las ciencias sociales tienen en ese sentido, especialmente la antropología, rasgos distintivos, ¿no? Aquí por este programa han pasado especialistas en genética, en ciencias biológicas. Si tuvieras que, digamos, dar los rasgos distintivos de la investigación en ciencias sociales, en la antropología, ¿cuáles serían? Bueno, a ver, los que trabajamos en ciencias sociales y que investigamos sobre la conducta humana y sobre todo sobre la conducta social humana, no tanto la conducta individual como sería un poco el principal métier de un psicólogo, nos encontramos con un objeto de estudio, lo digo entre comillas, porque bueno, nuestros compañeros humanos son objeto de estudio, o los convertimos en eso, bastante diferente al que enfrentan las ciencias naturales o las ciencias exactas, ¿no? No sé, un químico, un físico que está queriendo ver a cuánto hierve el agua, le pone un mechero Bunsen y el agua hierve a la temperatura que corresponde por la presión atmosférica en ese momento, sin que las moléculas se pongan de acuerdo, hagan una asamblea para decidir si hierven o no hierven. Nosotros nos encontramos con un objeto mucho más difícil de conocer, entre otras cosas porque es un objeto activo. Es decir, y además es el sujeto y el objeto somos la misma cosa, somos seres humanos. Es decir, cuando uno investiga sociedades, el mismo proceso de investigar produce modificaciones y la misma sociedad se transforma en ese proceso y también se transforma el investigador, digamos. Claro. El investigador que diga que no se transforma en su contacto con una sociedad realmente es como que no está conociendo nada o está entrando de una manera muy superficial. Y bueno, y además actúan los sentimientos, las pasiones, las pulsiones, una cantidad de cosas y todas las contradicciones que los humanos cargamos a lo largo de nuestras vidas, tanto en nosotros como investigadores, como en aquellos a los que circunstancialmente hemos convertido en investigados, en objetos de investigación, ¿no?